Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. Empezamos el año y tenemos al SP500 con caídas, es algo bastante extraño porque los primeros días de año suele haber subidas y suele haber subidas bastante importantes, pero también es verdad que no habíamos corregido prácticamente nada en la última parte del año. Y como dijimos, necesitábamos caer algo antes de final de año si queríamos que se repitiese el comportamiento que suele haber los primeros días de año de subidas, ¿no? Porque es muy difícil subir desde esa posición tan alta en la que cerraron el año. Y como se ve, pues se ha ido para atrás. Es algo que no recuerdo yo haberlo visto en muchos años. Yo creo que desde el 2012 hasta aquí solo ha habido un año, aparte de este, en el que los mercados han iniciado el primer día del año con caídas. La mayor parte de los años empiezan con subidas y subidas bastante fuertes normalmente. Pero este año pues es una de las excepciones, como veis, y tenemos al SP500 bajando. Es lógico que baje, por otra parte, ya hemos dicho que no se puede mantener esta verticalidad de la subida, que tenemos que consolidar, tenemos que corregir algo en el corto plazo y consolidar en niveles inferiores para luego volver a tener fuerza para volver a impulsarnos. Cuando veíamos, hacíamos el repaso de acciones a final del año pasado, también decíamos que las acciones estaban en una zona alta y que tenían que corregir la mayoría. Y bueno, pues hoy tenemos ya las primeras caídas del año en el SP500. El DAX alemán, que ha estado subiendo mucho a primera hora, se ha dado la vuelta completamente. Ha llegado a estar cayendo mucho y ahora ha rebotado un poquito al cierre. Si nos vamos a un gráfico de horas, ahí podemos ver el comportamiento. Una subida brutal en una hora, para luego desplomarse totalmente, entrar en negativo y después recuperar, aunque ahora parece que otra vez vuelve a caer. Así que, como digo, iniciamos el año con un comportamiento bastante negativo para lo que suele ser los primeros días del año y puede que sea premonitorio para lo que tengamos en los primeros meses, que quizás estén llenos de correcciones y movimientos laterales porque veníamos de una subida muy fuerte la última parte del año. En el caso del Dow Jones, en este caso sí que está con ligeras ganancias, ha estado bajando también durante el día y bajando bastante, pero aguanta en positivo y sí que está cumpliendo con ese comportamiento típico de los primeros días del año, que a veces simplemente suele ser el primer día primero y segundo día y luego ya empieza otra vez a comportarse negativo, pero que hasta ahora pues era la norma general en los primeros días de cotización del año, excepto pues raras ocasiones, como digo, desde 2012 yo solo recuerdo un año que abrimos el año en negativo, ¿no? Pero bueno, el Dow Jones intentando aguantar en positivo. Vamos con Bitcoin, que también ha iniciado el año con fuertes subidas, tanto ayer como hoy, aunque hoy ya veis que está empezando a aflojar. Ya decíamos que podía cerrar el día en la zona de los 44.500, lo hemos dicho esta mañana en el vídeo de, bueno, no sé si he dicho 44.500 o 44.600, bueno, más o menos esa zona en la línea verde, creemos que puede cerrar ahí, cerca de la línea verde, es decir, no romperla al cierre y perderla enseguida. Si no la pierde hoy, la pierde mañana o pasado mañana. No va a estar mucho tiempo por encima de esa línea porque ya hemos dicho que es insostenible. Y eso sí, hemos dibujado otra línea, la línea roja, que será el primer soporte que tenga, aproximadamente en la zona de los 42.900. Y luego la línea amarilla, que es donde ha rebotado esta última vez. Se ha apoyado ahí 3 días, bueno, casi 4, porque ayer también estuvo en esa zona a la mañana, para después rebotar, tener esta subida y posiblemente esa línea anaranjada vuelva a ser soporte en el futuro. Y es la línea que hay que vigilar, porque en caso de perderse, esa línea anaranjada es la que nos daría caídas un poquito más bruscas. Entonces, una línea muy importante que si se mantiene, pues bien, nos mantendrá en un rango así más o menos medianamente con una pequeña inclinación alcista, como veis aquí. Pero si se pierde sí que podríamos tener más correcciones y sospecho que la podemos perder cuando empiece a cotizar el ETF. Ya lo hemos dicho esta mañana, cuando se haga oficial no creo que el mercado suba, más bien bajará algo, pero no creo que haya una bajada tampoco muy fuerte y si va a haber alguna bajada un poquito más intensa es perdiendo esta línea anaranjada y cuando empiece a cotizar el ETF, no cuando se apruebe, es decir, si se aprueba mañana o el viernes o cuando sea esta semana y dicen, bueno, dentro de 2 semanas empieza a cotizar o dentro de una semana y media empieza a cotizar. Ese día que empieza a cotizar y los siguientes seguramente son los que más peligro hay de que perdamos esta línea anaranjada y tengamos una corrección un poco mayor. Lo he dicho esta mañana, ¿por qué? Pues porque seguramente el volumen no será muy alto. La gente se espera que entren tropecientos mil millones de dólares al mercado, pero eso no va a ocurrir el primer día, porque el primer día se va a negociar seguramente poco,
daros cuenta que el que quiera estar expuesto a Bitcoin ya puede estarlo en MicroStrategy, puede comprar acciones de MicroStrategy, nadie se lo impide, nadie le impide a ningún fondo, a ningún banco, a nadie, a ninguna gestora de fondos comprar acciones de MicroStrategy y con eso estás expuesto a Bitcoin. Y de hecho estás sobreexpuesto a Bitcoin, es decir, si un gestor de fondo quiere estar expuesto al precio de Bitcoin, comprando MicroStrategy incluso tiene que comprar menos cantidad que comprando directamente Bitcoin, porque MicroStrategy está como apalancado con respecto a Bitcoin, es decir, estás más expuesto, porque se comportan con más volatilidad que Bitcoin, es decir, este año MicroStrategy ha subido un 350%, mientras que Bitcoin ha subido un 150%, ha subido mucho más volátil, estás más expuesto todavía, ¿vale? Entonces, un gestor de fondos, si quiere meter el 1% del fondo en Bitcoin, pero no puede comprar Bitcoin directamente, pues puede comprar, en vez del 1% del fondo, el 0,5% del fondo en MicroStrategy, que eso no tiene ningún impedimento y está expuesto a Bitcoin como si fuese casi el 1% de la cartera, porque va a multiplicarse por 2 veces el comportamiento prácticamente de MicroStrategy. Así que no hay ninguna restricción para que cualquiera esté expuesto en MicroStrategy. Y si no hay volúmenes de compra en MicroStrategy enormes, no hay por qué esperar volúmenes de compra extraordinarios en los ETFs, porque va a ser para lo mismo, para exponerse a Bitcoin. Así que por eso no espero grandes volúmenes en el primer día y por eso, como la gente sí que está esperando eso, o por lo menos eso es lo que se desprende de lo que se lee por ahí, de lo que se escucha en el mercado, pues la gente se llevará un poco de decepción con el volumen que hagan los ETFs y por eso creo que esos días serían los más propicios para que podamos perder esta línea anaranjada momentáneamente y tener alguna corrección que nos lleve a cercanías de 40.000. Bien, volvemos a los mercados tradicionales con el petróleo, que ha abierto el año con subidas, pero se ha dado la vuelta, en este momento está retrocediendo por debajo del precio del cierre del año pasado. Parecía que estaba más o menos bien a la mañana, pero sin embargo, pues ya veis que se ha ido un poquito para atrás. Le va a costar llegar a esa zona de 82,93 porque hay muchos tiras y aflojas entre los productores de petróleo para intentar reducir la producción y que los precios sean más altos. Hay algunos que están por la labor, otros que están intentando un poco boicotear esa situación, así que por eso los precios no terminan de repuntar. Si se llegasen a poner de acuerdo, pues seguramente sería fácil que llegase a esta zona de 82,93, pero de momento le está costando. En el caso del oro, como veis, empieza el año apoyándose en la línea de tendencia y amenazándola con perderla. Seguramente la perderá en las próximas jornadas. Irá primero a esta otra línea que tiene más abajo, la que tenemos también en rojo, pero en un rojo más oscuro. Ahí veremos si aguanta esa línea. Si aguanta esa línea, pues oscilará en estos niveles durante un tiempo, pero yo creo que terminará por perderla e ir hacia la zona de 1970, que es este último mínimo relativo que hemos tenido, y ahí yo creo que se estirará entre esa zona de 1970, quizás incluso en algunos momentos 1940, y la zona de los 2000 se tirará seguramente los 3 primeros meses o 4 primeros meses del año el oro. La plata pues un poquito más floja que el oro en las últimas jornadas, como veis, ya se ha ido hacia la zona primera de soporte, que es esa línea morada, y se podría ir incluso hacia la zona de los 23.30 si el oro termina cayendo, como hemos dicho, hacia niveles inferiores. El platino, intentando consolidar por encima de los 982,5, justo está ligeramente por encima de ese nivel ahora mismo, lleva ya 3 días en esa zona. Si no pierde esos niveles, el siguiente punto de avance podría ser esta zona de aquí, que la vamos a marcar ya con una línea horizontal, que más o menos sería la zona de 1036, que bueno, antiguamente también era una zona de resistencia y en este caso pues, podría ser el objetivo del medio plazo. Divisas, dólar australiano contra dólar estadounidense. Empieza a mejorar un poquito el dólar estadounidense. Lo que veníamos diciendo a final del año pasado, en algún momento tiene que repuntar el dólar estadounidense y ha empezado el año con un pequeño repunte con el resto de divisas. Aquí ha habido varias opciones para tomar una posición en corto contra el dólar australiano y de momento pues va bastante bien ese movimiento después de que ha tocado esta línea un par de veces. En esas dos zonas que ha tocado o en la ruptura eran zonas buenas para tomar una posición en corto, cualquiera de ellas. Y de momento pues iría bastante bien. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, en este caso justo el movimiento contrario. La semana pasada, antes de finalizar el año, justo hacíamos un vídeo en el que estábamos tocando esta línea y decíamos que ese era un buen punto de entrada y tuvo un primer avance importante. El retroceso siguiente llevó al punto de inicio, pero bueno,
Ahí se puede aguantar la posición si no se va por debajo claramente de los mínimos y de nuevo ha vuelto a repuntar como era previsible. El euro contra la libra, bueno, llegó a la resistencia que decíamos de los 0,86974 y ahí se ha frenado y está retrocediendo un poco, todavía podría seguir retrocediendo. Aquí ya dijimos de cerrar la operación en esa resistencia horizontal y bueno, ha sido un gráfico que nos ha dado un par de muy buenas operaciones, la venta aquí en esta zona para cerrar la posición aquí y la compra en esta zona para cerrar la posición aquí, con lo cual hemos pillado casi el movimiento de bajada y el movimiento de subida prácticamente completo. El euro contra el dólar, pues el dólar fortaleciéndose como hemos dicho y cayendo mucho el euro, metiéndose por debajo de los 1,1018,6, ya decíamos que podía caer a 1,09 y pico la semana pasada, comentábamos, e incluso podría caer todavía algo más, porque ha empezado con bastante fuerza el dólar. Por último, los gráficos de la libra. Libra contra el dólar, que aquí también se ve el fortalecimiento del dólar en el día de hoy, con esta caída de la libra, que también ya nos daba síntomas justo del último día del año, con esta ruptura de esta línea, estas vueltas, estos pullback a esa zona, y evidentemente pues se ha venido para abajo después. Y por último, la libra contra el yen, que es un gráfico que, bueno, no nos gusta mucho, ya lo dijimos la semana pasada. Voy a dibujar otra línea nueva que estoy viendo aquí, que nos puede servir de referencia, que es esta, pero de momento estamos lejos de ella y, bueno, como veis está comportándose de una forma un poco peculiar, porque tras haber roto esas líneas bajistas, pues sí que tuvo una recuperación importante, pero luego perdió todo, vuelve a recuperar, pero no establece máximos y mínimos crecientes, sino que sigue haciendo máximos y mínimos decrecientes, con lo cual mejor dejar este gráfico un poquito que vaya madurando porque hay otros que tienen mejor pinta. Así que nada, de momento eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta mañana!